Vale, entonces, Sí, no sé. UPV, Sí. Sí. ok. MIC, Que tenemos que apagar el micro ahora, ¿no? Cuando hable nuestra cámara alta. ajá. MIC está ahí. Equipo MIC. Nosotros. ¿Tú eres? Sí. Ok. Ya, nosotros. Jordi, ¿Sabe qué digo? Sí, tampoco. No me acuerdo. equipo Jordi Presente. y UPV1. Presente. Sí. Vale. Entonces, damos inicio a este debate con el discurso del primer ministro. Pedimos a la Cámara Baja de Gobierno que apague el micrófono y la cámara. Y cuando quieran puede empezar el primer ministro por un tiempo no mayor a 7 minutos. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, al gobierno y a la oposición. Primero quiero empezar definiendo lo que es la energía solar, pues en esto nos vamos a basar en nuestro debate, en nuestros argumentos, pues es algo muy importante en nuestro día a día, ¿no? Entonces, la energía solar es la energía obtenida a partir de la radiación electromagnética procedente del Sol. Quiero hacer énfasis en esta parte del Sol, pues es algo que nosotros podemos ver día a día, es algo que es de todo, ¿cierto? Entonces, por otro lado, quiero hacer énfasis en cuánto cuesta la energía solar por vatio y es de $10 a $12 por vatio instalado. Esto es lo que nos cuesta tener la energía solar. Entonces, quiero comenzar hablando del sol, pues es algo que nosotros tenemos constantemente, es lo que nos da vida. Entonces, si es que estamos hablando de permitir que la energía solar sea gratuita para todos, esto significa darnos un acceso a algo que tenemos día a día, algo que es parte de nosotros. Entonces, tener al sol, verlo todos los días, ¿cómo es posible? Quiero que ustedes analicen esto, ¿cómo es posible que esto no sea gratis? ¿Cómo se les puede ocurrir que algo que nosotros vemos todo el tiempo, que algo que tenemos aquí presente no sea gratis, no sea accesible para todos? Sabemos que la energía solar es una energía alternativa, entonces esto significa que no es la que utilizamos normalmente, lo cual nos puede ayudar a todos, lo cual nos puede aportar a todos para mejorar. Entonces, perdón, esto nos puede ayudar en la parte ecológica. Sabemos que la energía solar no contamina tanto como lo hacen otros tipos de energía. Es un mejor para todos, un mejor para el planeta. Sabemos cuánto está sufriendo el planeta últimamente y necesitamos de este tipo de cosas justamente para trabajar todos juntos por un mundo mejor. Entonces, yo no entiendo y es algo que estamos conversando con mi compañero. Yo entiendo cómo es posible que se cobre algo que nosotros vemos a diario, que nosotros todos tenemos acceso a esto, en vez de tener un apoyo por parte por ejemplo, de los gobiernos, que tener un apoyo más grande, ¿no? En este momento hay un 30% de apoyo para esta energía solar por parte del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Ellos apoyan un 30%, te devuelven de lo que, por el hecho de que tú estás utilizando energía, pero por ejemplo nosotros acá en Sudamérica no tenemos esa clase de apoyo y me parece que la necesitamos mucho, mucho más, pues es algo que nos ayuda al mundo, es algo que nos ayuda a nosotros, es algo con lo que tenemos que comenzar a utilizarlo más porque únicamente se utiliza la otra energía para el, para el consumo, para el mercado y no se ha impulsado este tipo de energía mucho más. Entonces, entonces es algo que nosotros debemos luchar por intentar obtenerlo. Claro. Juan Manuel. Sí, tú nos estás diciendo que el sol es un recurso que tenemos presente todo el tiempo. Al igual tenemos presente todo el tiempo los recursos naturales como el agua, la madera y los alimentos, pero son cosas que a las que todos los ciudadanos no pueden acceder del mismo modo. Ahí es donde el Estado entra a regular la extracción y el procesamiento de esos recursos y precisamente por eso se debe cobrar la obtención de esos recursos, porque es el Estado y no todas las personas particularmente las que están procesando y obteniendo esa energía. Y es el Estado quien provee esos recursos, por eso su regulación debe ser cobrada. Claro, pero hay algo que no estás tomando en cuenta y es que los recursos como el agua y el alimento se pueden acabar.
Entonces son recursos agotables, a diferencia de la luz del sol, que es un recurso inagotable. Entonces no es algo que tú simplemente puedes regular cuánta luz del sol te llega, porque no es algo que se va a acabar. ¿Sí me entiendes? Lo tienes todo el tiempo, constantemente. Entonces, muchas gracias por tu pregunta. Pues tomando este ejemplo, puedo ayudarme para decirles justamente que justamente por lo que es un recurso inagotable, por lo que es, repito, algo que tenemos día a día todo el tiempo, en la mañana, obviamente no en la noche, entonces es algo que podemos utilizar, es algo que no nos debe privar. No tienen cómo privarnos, no deberían cobrarnos, porque es algo que tenemos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no aprovechar un recurso que es inagotable? ¿Por qué no aprovechar un recurso que está presente, que lo podemos, que nos va a ayudar a todos, que vamos a ayudar a la ecología, vamos a ayudar al ambiente, podemos hacer grandes cosas con esto? ¿Por qué privarlo? Es únicamente una cuestión de mercado en vez de pensar en todos nosotros como una humanidad, en todos nosotros como seres humanos que debemos aprender a trabajar por nosotros estar mejor. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar mi argumentación. Solamente quiero resaltar que el sol es una fuente inagotable y que deberíamos sacarle provecho a esto, y por eso es que debería ser gratis, para que todos tengamos acceso a algo que nos podría hacer también en el ambiente como seres humanos, a crear concientización. Todo esto nos puede ayudar muchísimo, y en vez de estarlo privando por mercado, creo que es algo que deberíamos analizar todos. Muchísimas gracias. Bien, muchas al primer ministro. Una pregunta antes de continuar. ¿El clap que hice con las manos se escuchó? No. No. ¿No? Ok, entonces vamos a poner el principio del tiempo protegido y el fin del tiempo protegido por el chat también. ¿Ok? Ya. Mejor. Cuando se acaben los 7 minutos, vamos a poner el fin del tiempo, y 15 segundos pasados el fin del tiempo se interrumpe el discurso del orador. Entonces pasamos a... Disculpa, van a poner inicio y fin, y cuando pongas fin sabremos que tenemos un minuto solamente para concluir, ¿cierto? Exacto, exactamente. Luego a ese minuto se pone fin del tiempo, y a los 15 minutos, a los 15 segundos de fin del tiempo se para el discurso del orador. Ya. Pasamos entonces al discurso del líder de la oposición por un tiempo no mayor de 7 minutos. Pide a la cámara baja de oposición que apague micrófono y vídeo, y pueden abrir micrófono y vídeo, cámara alta y cámara baja de gobierno, cuando quiera el líder de la oposición. Bien. Esta cámara permitiría que la energía solar fuese gratuita para todos. Y en el discurso anterior hemos escuchado, si bien la primera definición respecto a la energía solar, en ningún momento se nos ha definido en qué va a consistir esta gratuidad de esta permisión de energía, y mucho menos referido a qué personas. Si bien entendemos para todos, podríamos hablar pues de un universo muy extenso al cual nunca podremos cubrir, y es eso lo que viene a decir hoy en día oposición. Primero, el enfoque básicamente del discurso anterior que hemos tenido ha sido basado en una principal idea. ¿Por qué no podemos aprovechar un recurso que nos da un gran beneficio? Y es que lamentablemente, como ya se hizo un punto también en el debate, hay que considerar que si bien existen diversos recursos naturales, es importante ver la forma en que se va a distribuir, y es importante saber si es que el Estado los va a distribuir para todos, porque la totalidad de la sociedad a la cual se le debe cubrir esta energía puede resultar sumamente costoso. Así, primero se nos dijo que el acceso a algo que tenemos día a día es entonces cómo es posible que no sea gratis, y le decimos nosotros como oposición que lo es en tanto requiere de un proceso que cuesta para transformar esta energía solar, y llevada para todos generaría evidentemente un perjuicio mayor económico para el Estado. Además, se nos dijo que hay un apoyo muy grande, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y Estados Unidos podría ser un país, sin embargo, conociendo en el mundo en el que habitamos y la gran posibilidad de tener países desarrollados, países subdesarrollados, en su mayoría, es que nosotros nos vemos en el gran problema de cuál debe ser esta prioridad de recursos en que debe invertir el Estado al cual nos estamos sometiendo. Finalmente se nos dijo que sí es una cuestión de mercado, y sí podría ser una cuestión de mercado, en tanto este recurso debería ser distribuido de forma proporcional. Si nos encontramos en un Estado que es, y al no haber sido definido por la Cámara de Gobierno, si nos encontramos en tantos estos estados subdesarrollados o países latinoamericanos, por ejemplo, no podríamos hablar de una prioridad de energía solar cuando existen otros tantos problemas, como por ejemplo la pobreza, que resultan más fundamentales y que resultan de mayor prioridad que este.
Así pues voy a comenzar con mi primer argumento y luego mi compañera dará un segundo argumento. Este primero referido al para todos. Y como ya lo he venido diciendo, el límite territorial definido de la moción no está establecido de una manera corta, sino que nos podemos referir a cualquier país del mundo. En ese sentido, tomamos como ejemplo los países latinoamericanos o los países subdesarrollados. Esto referido a que si estamos hablando de una gratuidad de energía solar para todos, debemos entender que nosotros somos capaces como estados de poder saber cuáles son esos todos, toda esa totalidad de mi ciudad dentro de mi propio país. Esto no es lo que pasa, por ejemplo, en los casos de Perú o de Colombia, donde tenemos desplazados o donde tenemos invasiones, en la que nuestra propia ciudad en términos territoriales formales no es aquello que sucede realmente en la realidad. En ese sentido, si no existe esta capacidad de parte del Estado, ¿por qué es que vamos a permitir que se genere un perjuicio económico mayor si ni siquiera va a poder determinar quiénes son todas esas personas a las que debería llevarse esta energía solar? Es por eso, por este desbalance económico que se va a generar en el Estado y por esta falta de posibilidad de saber a quiénes voy a entregarle esta energía solar, es que nosotros consideramos que no debería darse la moción. Dígame, Valencia. Sí, hablaba usted antes de que había otros problemas más importantes, como por ejemplo la pobreza. ¿Le suena a usted la pobreza energética? ¿No cree que esta medida podría resolver ese problema de pobreza que tanto le preocupaba al principio? Muchas gracias. Sucede que antes de luz, en muchos casos encontramos que no tenían ni siquiera un lugar donde vivir. En ese sentido, en el que existan mayores prioridades que esta energía solar, es que se ve el Estado en la necesidad de cubrir con otras cosas antes que esta energía solar para todos. Además de lo que ya he mencionado, además esta falta de capacidad que tiene el Estado para poder saber quiénes son todos a los cuales les va a dedicarse esta energía solar, es que no podría llevarse a cabo la moción. Bien, es también importante complementar, considerando que la energía solar que va a ser obtenida para entregársela a todos debe pasar por un proceso que va a sumar estos gastos de parte del Estado y que va a hacer que no podamos distribuirlo en general para todos. ¿Qué empresa? Sí, me faltaba mencionar algo también y es que dentro de los países, por ejemplo, que tenemos, a los cuales nos tenemos que enfrentar, debemos hacer una diferencia entre aquellos espacios que tenemos de personas adineradas y personas pobres. En el sentido de que existe una desigualdad constante, nosotros tampoco podríamos implementar esta medida que solamente va a resultar únicamente una ilusión para los estados cuando tenemos una desigualdad constante que siempre surge en cada país. Y es por esto que nosotros no podríamos permitir que la energía solar fuese gratuita para todos, porque no es posible que el Estado logre conocer esta... Perdón. No, ya terminó el tiempo. ¿Valencia? No, ya terminó el tiempo. Está en su tiempo protegido. Estás en tiempo protegido, ya terminó el tiempo. Ya. Bien, y es por ese motivo que nosotros consideramos que no debería permitirse que la energía solar fuese gratuita para todos. Mi compañera ya más adelante va a mencionar un argumento referido a la gratuidad, porque si bien no podemos conocer a todas las personas a las cuales podríamos darle beneficios, también es importante saber por qué el Estado no podría ofrecer un recurso natural y este servicio público de manera gratuita únicamente por los motivos que nos ha dado la Cámara de Gobierno. Porque que existan los recursos naturales no quiere decir que nosotros como Estado tengamos la obligación de dárselas a todos si es que tenemos un orden de prioridad distinto que no nos lo permite, si es que no tenemos estos recursos económicos que tampoco nos lo permiten, ni mucho menos esta capacidad de poder saber quiénes involucran toda mi sociedad o toda mi población para poder solventarle esta energía eléctrica y poder hacer que todos se vean beneficiados. Por el contrario, podríamos tomar otras medidas que resulten mucho más viables y menos perjudiciales. Muchas gracias. Muchas gracias a la líder de oposición. Pasamos entonces a el discurso del viceprimer ministro por un tiempo no mayor a 7 minutos, cuando quiera. Muchas gracias al jurado, estimada oposición, estimados compañeros de gobierno. Aquí nos viene la estimada oposición a hablar de desbalances económicos, un poco más. Recuerda que aquí lo que estamos hablando
es que se debería ser gratuita la energía solar. No hablamos del avance económico, sino de cómo sería una ayuda para todos, que hablamos por todas las personas que habitamos y que usamos energía. Valga la pena recalcar eso. ¿Por qué debería ser gratuita? Gratuita, primero, es una energía alternativa, no contamina como las otras, tales como la quema de combustibles que contaminan nuestra vida, que tienen llenos nuestros aires de smog. Por lo tanto, la energía solar funciona mucho mejor que las otras. Segundo, la energía debe ser gratuita por la necesidad por la que es. Si mal no podemos observar, la energía es lo que nos tiene aquí conectados, lo que nos tiene aquí compartiendo estas ideas. Por lo tanto, la necesidad de que una energía tan vital como es la solar sea gratuita es algo que se debe hacer y se debe hacer ya. ¿Por qué? Porque también es un escape para el cambio climático que estamos sufriendo. Como ustedes ven hoy en día, el mayor contaminante es el tema de las energías. China, el mayor contaminante del mundo, contamina demasiado. ¿Por qué? Porque es una quema de fósiles, ¿ya? Si la energía solar fuera gratuita, como implementar este sistema en países como la China, dejarían de contaminar tanto. ¿Por qué? Porque si volveríamos más barato a la energía renovable, no tuvieran que estar recurriendo a la contaminante, porque ese es el de fondo del problema del por qué no usamos energías alternativas, porque las dos son caras. Imagínense, estimada oposición, estimada audiencia, el rato que esto sea gratuito. Los costos de todo, el costo ambiental, el costo social sería menor. También se nos ha hablado de que un Estado no puede solventar esto. O sea, ¿han escuchado el término educación gratuita, salud gratuita? Eso existe. ¿Por qué no energía gratuita? Todos necesitamos salud, todos necesitamos educación, todos necesitamos energía. Entonces, también debería existir, considerar en sus términos lo que es la energía gratuita. Y también valga la pena recordar que la mirada del mundo hoy en día está a lo que es el desarrollo de energías alternativas. Sin embargo, el gobierno seguirá respaldando que esta casa deberá permitir que la energía solar sea gratuita para todos, como ya fue anteriormente mencionado. Perú. Así. Tú has dado un ejemplo que existe salud gratuita, educación gratuita. Realmente esta gratuidad y la calidad de esta gratuidad es igual en todos los países. Vas a comparar la salud y educación gratuita de Estados Unidos con la salud y educación gratuita de un país africano. Es exactamente igual. En tanto gratuidad y para todos, te diría que sea beneficioso para todos y no solo para los países desarrollados que puedan costear esta eficiencia de gratuidad. A ver, estamos hablando, el concepto de educación y salud gratuita existe en todo el mundo. Que hay en estados que lo pueden hacer más que otros es un tema totalmente distinto. Lo que estamos hablando es que esto debería comenzar a ser parte del desarrollo de políticas económicas. O sea, que sea gratuito para todos, así como un gobierno es capaz de ofrecer educación gratuita, algunos más que otros. Eso es un tema de distribución de riquezas, que algunos países tengan más recursos que otros, pero sin embargo no tienen nada que ver aquí que un país pueda más que otro. O sea, la idea es que los países la implementen, la hagan. Si es que va respondiendo un poco más a su pregunta, también hay que tener en cuenta que nosotros queremos también una igualdad en ricos y pobres. Seas rico, seas pobre, necesitas de energía, y que más que el gobierno pueda ofrecer, porque obviamente que ofrece la energía gratuita del gobierno, no una empresa privada o algo así, porque no sería gratuita, y es que seas rico o pobre, tú necesitas de energía, la necesitas usar, y que mejor aún que puedas usar una energía renovable, teniendo en cuenta la prioridad que es el planeta Tierra. Sí, si estamos hablando de energía solar, estamos hablando de salvar el planeta Tierra, y como ustedes ven, ser un país de África, o sea, los Estados Unidos, el cambio climático tiene efectos sumamente fuertes, y más aún en países grandes como China, Estados Unidos, Francia, donde las energías renovables pudieran ser gratuitos, pudieran salvar el costo al planeta de la contaminación. Y bueno, si es una cuestión de mercado, ¿qué pasa? También se nos dijo que si es una cuestión de mercado, ¿qué pasaría con el ambiente con el ambiente en la Tierra? Entonces, para poder hacer un poco más de énfasis en esto, la energía solar es una fuente notable porque viene del sol, por lo tanto estamos consumiendo un recurso externo, ya que no está afectando directamente nuestra atmósfera, por lo cual este gobierno va a seguir insistiendo en que debería ser gratuita. ¿Para qué? Para que su uso se dé para todos, que no exista ningún tipo de discriminación, independientemente de ser un país, como bien mencionó la oposición, en África, en Estados Unidos, tenga la oportunidad de compartir este recurso. Sin nada más que decir, muchas gracias. Bien, muchas gracias al viceprimer ministro. Pasamos entonces a la Cámara de Oposición para cerrar el debate de cámaras altas con el curso de vicelíder de la oposición por un tiempo mayor a 7 minutos. Ya, ante todo, muy buenas tardes o buenas noches, no sé cómo estará el horario en su país. Quiero comenzar
dando mis refutaciones y aclarándoles ciertas cosas a la Cámara de Gobierno que no parece que no tenía muy en claro. En tanto, ha habido ocasiones que ha dicho que estos servicios deben ser más baratos y no gratis como viene dándose la moción. En tanto, se dijo que estos recursos renovables o estos recursos de energía deben ser más baratos en ciertos países. Bueno, acá te pongo en claro que estamos hablando de la gratuidad en sí. También hay algo muy importante que tenemos que decir y que se quería en un punto de información, es que sí importa el sistema de distribución, porque ustedes como Cámara, como Cámara de Gobierno han sacado a relucir la importancia de que esta energía se haga en beneficio de la población, en beneficio de los que no tienen. En tanto, tengo que sacar a relucir que existen diferencias de la aplicación de un país en otro, en tanto cómo puede llegar a esta gratuidad, cómo puede llegar realmente a ser eficaz. Como ejemplo, ustedes dijeron que China y Francia tienen la capacidad, sí, de dar gratis a esta energía a su población. Pero ustedes han cerrado ese ejemplo porque son países que realmente podrían económicamente solventar esto. ¿Y qué pasa con los que no pueden? Que los que no pueden ni siquiera dar un sistema de educación, un sistema de salud básica gratis, realmente van a tener el dinero suficiente para invertir en ingenieros, en material, en paneles solares, en redes de distribución. Estos países no van a tener la capacidad, porque no tienen la capacidad, un momento, Valencia, no tienen la capacidad ni siquiera de tener estos sistemas básicos de educación y de salud que ustedes mismos han sacado a relucir. Dígame, Valencia. ¿Está teniendo usted en cuenta en ese cálculo que acaba de hacer que durante los últimos 5 años el precio de la producción de energía solar y el coste de instalación se ha abaratado muchísimo? Ya. Justamente voy a comenzar a desarrollar mi argumento económico. En un momento primero estoy dando ciertas aclaraciones de lo que ha dicho en la Cámara de Gobierno. En tanto, se puede haber abaratado esta cuestión de energía solar y toda la distribución y el proceso. Sin embargo, a pesar de abaratarse, no significa que los países subdesarrollados o países que tienen deficiencias económicas puedan aún así con este abaratamiento acceder a ellos. En tanto, si no pueden acceder a ellos ni siquiera con este abaratamiento, no se le podría dar gratuitamente a su población. Voy a continuar con mi primer argumento, que trata sobre el desequilibrio económico, la gratuidad como desbalance económico. Primero hay que dejar muy en claro, existen actualmente formas de mercado, porque no hay que excluir este término de acá. Todo el sistema se basa en un sistema de mercado. Existen formas de mercado que ya nos dan diferentes tipos de energía. Por ejemplo, existe la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía a través de combustibles. Esto significa para los estados mismos un ingreso importante en el que no podemos, desligar la importancia para el estado mismo. Si se propone que se dé esta energía solar gratis para todos, en tanto el Estado debería subvencionar la producción de esta maquinaria, la distribución de esta energía, y muy aparte, si se da para todos, significa en consecuencia que el resto de la población dejará de utilizar las energías que ya he nombrado anteriormente. Si se deja de utilizar estas energías, los estados tendrían menos ingresos, los estados tendrían menos trabajos, menos PBI o menos ingresos netos. Sería una gran pérdida económica para cada estado, ya que esto de acá funciona no solo a manera interna estatal, sino que es una red de mercado internacional. En tanto, si se da gratis toda esa energía, no solamente se dejaría de tener ingresos al Estado, sino que habría más costo, porque como digo, esta energía solar genera costo en su producción y en su distribución. En tanto, se pierde por un lado dinero que ingresaría por las otras energías y se tiene que gastar. Los estados, como digo, los estados que en este momento, como países latinoamericanos o que son menos desarrollados, como países africanos, no tendrían por ningún lado la capacidad económica, un momento, Valencia, la capacidad económica para poder gestionar estos proyectos en el sentido de gratuidad, como lo está proponiendo el gobierno. Primero, punto, Valencia.
Veo que se preocupa usted insistentemente por el bienestar del Estado, pero ¿cuándo va a cumplir con su obligación de preocuparse por el bienestar de su ciudadanía? Ya, sobre eso, ¿cómo vamos a preocuparnos por la ciudadanía si no podemos para todos darles los mismos recursos? En tanto, nosotros primero tendríamos que identificar qué personas, como dijo anteriormente mi compañera, es una tarea muy grande para estados que no tienen la capacidad, identificar a las personas que necesitan esta energía. Y en tanto se identifiquen, primero tendríamos que darles los suficientes recursos para tener un hogar, al menos estable. Entonces tendríamos más gastos aún para eso. Primero hay cuestiones primordiales para el Estado, como es actualmente darles esa casa, darles esos servicios gratuitos como si es esos servicios públicos como si es el agua, es luz, en tanto que ya tengan un territorio definido. Bien. Y aparte, muy aparte de eso, habría un desequilibrio si le damos gratis a todos en la distribución de este recurso. Imaginemos que se le puede dar gratis. No es lo mismo la distribución que va a necesitar una casa de una pequeña familia en determinada ciudad pobre que una empresa con maquinarias, una empresa de distribución. Entonces, tenemos que ver que esta gratuidad y para todos va aún así traer desigualdad. Porque se... ya, lo siento. Ya terminé el tiempo ya. Muchas gracias. Y el tiempo. Bien, muchas gracias. Se les recuerda a todos los equipos que luego del final del tiempo tienen 15 segundos para concluir su discurso. En este momento, con el cierre del debate en cámaras altas, pasamos al debate en cámaras bajas con el discurso del extensionista del gobierno por un tiempo no mayor a 7 minutos. Giselle. Sí, ya un segundo. Giselle, ¿podemos colgar o cómo hacemos? Ya va, ¿qué equipo me está hablando? Por favor. Jordi. Ok, ustedes tienen que retirarse a clases, ¿no? Sí, en 5 minutos. Vale, entonces permite el retiro de el debate a la Cámara Alta de Gobierno. Giselle. Sí. He dejado encargado también algo y tengo que regresar ahora, pero mi compañera Michelle se va a quedar hasta aproximadamente las 2. Las 2 de la tarde. Que ella tiene tiempo. Tengo clases hasta ahora. Vale. Sin embargo, tomen en consideración que con el retiro no van a poder seguir con los puntos de información, al menos Ecuador por completo y Perú a medias, y eso puede restarles de la culminación del debate. Sin embargo, como el problema fue una cuestión de coordinación, permite el retiro del equipo completo de Jordi y de una de las participantes del equipo de Perú. Muchas gracias, Giselle. Gracias. Bien. Cuando quiera, extensionista de gobierno. Buenas tardes, señorías. Soy Julián Miguel y como extensión de gobierno procederé, en primer lugar, a añadir algunas definiciones que hemos echado en falta durante todo el debate. Después procederé a refutar a la Cámara Alta de la oposición y a continuación extenderé la argumentación de la Cámara Alta de Gobierno. Me gustaría definir en qué estado estamos, ya que no se ha definido anteriormente y dada la casuística de que estamos en 2 continentes distintos y en 4 países diferentes, lo consideramos necesario. Consideramos que estamos en un estado imaginario estándar que no es ni rico ni pobre. Consideramos, además, añadimos la definición de gratuito, que tampoco se ha añadido. Se considerará gratuito que no se cobra por usar el sol, ni por suministro del Estado, ni por autoconsumo. A continuación, procederé a refutar a la Cámara Alta de la oposición. La primera intervención ponía en el problema de quiénes somos todos. Bueno, pues todos son los ciudadanos que habitan dentro del Estado que acabamos de definir. Por lo tanto, no es difícil considerar que podemos conocer perfectamente quiénes son nuestros ciudadanos, ya que están censados, y abastecerles, por tanto, de suministro eléctrico solar o que ellos mismos se puedan abastecer de autoconsumo sin que a nadie le cobre por ello un impuesto o un coste. A ustedes les preocupa mucho que el Estado conociera a sus ciudadanos, pero si no conoce a sus ciudadanos y no puede aplicar esto, ¿qué puede aplicar el Estado? No podría aplicar ninguna medida según su razonamiento. Tampoco estaban ustedes teniendo en cuenta el aumento de la eficiencia de las placas solares y el abaratamiento de los costes que tiene su instalación y su generación, por lo que
sería muy viable para un estado estándar como el que hemos definido. Procedo a continuación a argumentar, a extender nuestra argumentación. Creemos que la gratuidad de la energía solar permitiría incentivar una defensa del medio ambiente. Que la energía solar, que es una energía que no contamina, sea gratis para todos, garantiza un menor impacto medioambiental. Teniendo en cuenta las últimas cumbres mundiales sobre el medio ambiente y el problema de la contaminación de la atmósfera, creemos que es necesario y urgente. Además, consideramos que como otro, no se puede dar algo que no es un bien escaso, como es el caso del sol. Antes, en la Cámara Alta, hablaban de los alimentos o del agua, que son bienes escasos y que por lo tanto, sí que se puede privatizar, pero que yo use entra en conflicto con que lo esté usando otra persona en ese momento y además es un bien prácticamente inagotable, como ya ha dicho nuestra Cámara Alta de Gobierno. Además, consideramos que sería una protección de los más desfavorecidos, pero no solamente de los más desfavorecidos. Es decir, si lo que el Estado, en el caso del que se ponía la Cámara Alta de Gobierno, que podrían garantizar energía eléctrica procedente de la solar a todo el mundo, bueno, se presuponía que solo a los pobres, nosotros añadimos que podría suministrarse un suministro eléctrico mínimo a todos los ciudadanos de ese Estado. Mínimo. Es decir, el 100% de la producción eléctrica no podría ser solar, pero el porcentaje que fuera de producción solar sería gratuito y se repartiría a partes iguales a todo el mundo, dando un mínimo suficiente a todo el mundo para que pueda tener un consumo necesario para la vida. Y a partir de ahí, todos aquellos que quisieran consumir más energía, pues tendrían que pagarla porque procedería de otras fuentes de energía, como podría ser la eólica, la nuclear o la térmica. Sí, su punto, UPB. Muy bien, sí, según las definiciones que ustedes nos plantearon, sabemos que estamos operando dentro de un estado imaginario. Ese estado imaginario también está sujeto a las dinámicas económicas globales de la actualidad. Y siendo ese el caso, quiere decir que incluso el suministro de los servicios básicos para muchas personas tiene un costo que precisamente por ser básico es menor, pero que igual significa un costo que el Estado debe garantizar el ingreso para poder suministrar esa extracción y esa distribución de los recursos. Quiere decir que en ningún momento, según el panorama global actual, ese estado imaginario puede garantizar esa gratuidad y eso implicaría un desfalco en la economía. Por supuesto que no. El Estado podría garantizar una gratuidad a los ciudadanos porque no tendrían que pagar un coste. Evidentemente, producir esa energía supondría un coste, pero es que, ¿para qué está el Estado si no es para abastecer de ciertas medidas a los ciudadanos? No están subvencionadas o no son gratuitas otros servicios como puede ser, como bien ha dicho mi Cámara Alta de Gobierno, la sanidad, la educación, las carreteras. Hay bienes que no se pueden producir de manera privada, ni que pueden producir los individuos. Y el Estado es el responsable máximo y muchas veces el único que puede garantizar determinados servicios. Como la energía es necesaria para la subsistencia de la vida, ya que sin energía prácticamente no podríamos vivir, pues es razonable que el Estado garantice un suministro eléctrico, insisto, mínimo. Y cualquier Estado estándar, como el que hemos definido, podría garantizar este suministro eléctrico mínimo, porque no es el 100% de la energía eléctrica que se consume, sería solo un porcentaje de la energía que se consume y que procedería toda ella de la energía solar. Su punto, UPB. Muy bien, pero ese suministro mínimo de recursos públicos y de recursos públicos en general también está costeado por una serie de impuestos y servicios que mínimamente cualquier ciudadano debe pagar. Teniendo en cuenta que todos esos servicios que se proveen de manera pública también provienen de un dinero, estándar que las personas tienen que pagar para que el Estado pueda efectivamente proveerlos de esos servicios. O sea, que en ningún momento hay gratuidad. Por supuesto, ha entendido usted perfectamente cómo funciona un Estado, pero se olvida de que hemos definido gratuidad como que el ciudadano no paga por el coste de la energía eléctrica. Es decir, evidentemente pagará impuestos para una serie de servicios, pero no paga directamente por la energía eléctrica que va a recibir. No paga un sobrecoste adicional. En el caso de que no fuera gratuito, pagaría los impuestos primero y después el sobrecoste de la energía eléctrica. De esta manera paga los impuestos, que es como un Estado estándar, se financia, evidentemente, pero después no pagaría más costes adicionales sobre esa energía eléctrica. Pagaría costes adicionales a aquel que consumiera más y que se abasteciera de energía eléctrica que proveniera del viento, de la nuclear, de la térmica o de cualquier otra fuente de energía que no fuera la solar. Pero estamos diciendo que para la energía solar, el servicio, el coste de ese consumo de energía eléctrica sería gratuito para el usuario, que serían todos los ciudadanos censados en ese Estado. Efectivamente, así funcionan los estados. Por lo tanto, recapitulando, tendríamos un incentivo para cuidar el medio ambiente, tendríamos un incentivo para acabar con la pobreza energética, se abastecería a todos los ciudadanos por igual de unos servicios mínimos que les darían lo suficiente para vivir dignamente con recursos energéticos. Y hemos dicho que no se puede privatizar un bien que no sea escaso, y en el caso del sol es escaso. Muchas gracias. Muchas gracias al extensionista de gobierno. Pasamos al extensionista de oposición para que establezca por un tiempo no mayor a 7 minutos.
¿Aló? ¿Se me escuchan? Sí. Ok. ¿Ya puedo comenzar? Cuando quiera. Perfecto. Bien, un saludo cordial para todos. En mi labor como extensionista de oposición, plantearé una serie de refutaciones a todo lo que se ha puesto sobre la mesa por parte del gobierno. Posteriormente haré una serie de refuerzos a lo que nosotros como oposición hemos defendido en este debate y posterior a ello plantearé 3 argumentos de extensión por los cuales veremos efectivamente por qué no debería ser gratis el servicio de energía solar para todos. Comencemos en este orden entonces con las refutaciones. Se nos ha planteado desde un comienzo el carácter de gratuidad, pero incluso teniendo en cuenta las otras definiciones planteadas por el extensionista, que efectivamente nos introducen dentro de un estado imaginario. Ya hemos visto a partir de mi punto de información cómo ese estado imaginario también está inserto dentro de las lógicas de mercado actuales que cobijan a casi todos los países del mundo en este momento. Y teniendo en cuenta ese paradigma económico, tenemos que tener en cuenta también que hay procesos de extracción, que esos procesos de extracción implican una maquinaria y una tecnología específica y que además es necesario suplir una distribución para todos los ciudadanos. Eso quiere decir que dentro de las dinámicas económicas, toda esa cadena de extracción, procesamiento y distribución tiene que estar inserta precisamente dentro de las lógicas económicas, porque todo ello proviene y se suple a través de unos recursos económicos estatales que se proveen gracias a las dinámicas de mercado global y a los impuestos y a los servicios que pagan los ciudadanos. En esa medida, la gratuidad queda en entredicho porque de ningún momento ese Estado queda exento de todo este proceso que implica la economía. Ahora, se nos dice que efectivamente este proceso productivo podría incluso implicar mejoras para aquellos países que no tienen los recursos de energía adecuados. Y sin embargo, lo que nosotros decimos es, pues en este momento esa clase de países están invirtiendo por unos tipos de energía que sean incluso como más asequibles para los ciudadanos, pero que esa asequibilidad no se garantiza según la gratuidad, sino que se garantiza según el abaratamiento para el acceso a esos servicios. ¿En qué consiste ese abaratamiento? En unos impuestos reducidos para asegurar que todas las personas, tanto tengan mayor o menor poder adquisitivo, puedan pagar un impuesto estándar para acceder a ese tipo de energías. Y además, ¿qué implicaría que nosotros dentro de un estado tuviéramos la energía solar como un servicio a pagar? Implicaría precisamente la activación de otras esferas económicas dentro del estado que proveerían un mayor crecimiento económico y por ende un mayor crecimiento en la calidad de los servicios que el estado provee. En esa medida vemos efectivamente cómo generar que la energía solar no sea gratuita, sino que sea un servicio a pagar, efectivamente daría antes más beneficios que perjuicios como se nos ha querido plantear por parte del gobierno. Ahora, preocuparse por el bienestar de la ciudadanía, eso fue uno de los puntos de información que se nos dio por parte del gobierno, atendiendo, digamos, a un asunto que parecía problemático y era el hecho de que el Estado se estaba preocupando mucho por el asunto económico y de las extracciones y procesamientos de los recursos. Sin embargo, preocuparse precisamente por esas condiciones económicas implica también directamente preocuparse por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si efectivamente garantizamos que esos nuevos procesos de extracción y distribución de energía solar sean más baratos tanto para el Estado como para los ciudadanos, si se invierte pues en esos procesos, lo que efectivamente garantizaríamos es que hubiera mucho más acceso a otros tipos de energía y por ende con esos otros tipos de energía se activarían nuevas esferas económicas y se garantizaría una calidad en los servicios a los ciudadanos. Quiere decir que tenemos doble beneficio, uno por parte del Estado, que era una preocupación que se ha mantenido vigente por parte de la oposición y que también ha sido presente la preocupación por la ciudadanía en ese sentido. Ahora pasemos brevemente a los refuerzos. Ya hemos visto muchos países en vía de desarrollo todavía no tienen las condiciones para llevar esa energía a todas las personas y para activar esos procesos productivos. Ahora, si se empieza un proceso de inversión para adquirir estas nuevas energías, lo que se garantiza es precisamente que esas energías tengan efectivamente un costo mínimo para que las personas las paguen y para que dentro de esos países en vía de desarrollo haya un crecimiento económico. Ahora, y si se dejan de utilizar otros tipos de energías, va a haber efectivamente un desequilibrio económico. Por eso nosotros no podemos plantear la gratuidad, sino un acceso equitativo a un servicio para que no ocurra este desfalco económico que se ha venido planteando por parte de la oposición. Acepto el punto de Valencia, por favor.
Dígame usted, por favor, qué pasa con esa gente que no tiene acceso a los recursos, a la energía eléctrica, es decir, aquella gente que no puede pagar o no puede costear un servicio mínimo de energía eléctrica. ¿Cómo lo solucionaría usted? Bueno, hay recursos y hay derechos fundamentales que se deben garantizar por parte del Estado, y en muchos países de vía de desarrollo esos recursos de energía mínima que debe tener la gente no están garantizados por condiciones de acceso y por falta de cobertura. Pero traer un nuevo servicio de energía solar, que precisamente ustedes nos han evidenciado que tiene procesos de distribución y de extracción mucho más baratos, implicaría que muchas personas dentro de ese estado de pobreza adquieran incluso ese tipo de energía solar bajo una cuota mínima. Por ejemplo, en el caso de Colombia se plantean diferentes estratos económicos, estrato 0, 1, 2, 3 y hasta el 6. Y los estratos 1 incluso están dentro de la estratificación porque su capital adquisitivo es mínimo y sin embargo pueden suplir una serie de servicios básicos que el Estado da con unos impuestos precisamente estándar para que ellos puedan acceder a eso. De manera que ahí tenemos garantizada como esa extracción. Ahora pasemos a la línea argumental. Si bien la energía solar es un recurso natural, precisamente hemos visto que no todas las personas pueden garantizar una producción autónoma de la energía solar y que por parte del Estado, si se lleva a cabo esos procesos de producción y distribución, por las lógicas económicas en las que estamos inmersas, debería tener un precio que, como hemos evidenciado anteriormente, garantiza el crecimiento económico y de los servicios para la ciudadanía. Ahora, como segundo argumento, precisamente la regulación estatal de un servicio como la energía solar implicaría un gran beneficio económico y social para esos países. Sin embargo, tiene que estar obviamente mediado por los impuestos y por el costo que tiene este servicio, lo cual favorecería obviamente el crecimiento del Estado en todas sus dimensiones, tanto en su poder adquisitivo como en los servicios que le ofrece a las demás personas. Entonces vemos precisamente cómo establecer un costo para esa energía solar es más beneficioso. Habiendo atendido entonces a todas las refutaciones, los refuerzos y la línea argumental, agradezco por la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias al extensionista de oposición. Pasamos entonces al látigo de gobierno para finalizar la bancada, para establecer por un tiempo no mayor a 7 minutos, cuando quiera. De acuerdo. Muy buenas tardes, tardes, días, en función de donde nos encontremos a todas sus señorías. Soy Daniel López y llego como látigo de gobierno para cerrar esta serie de intervenciones. En primer lugar, me gustaría refutar gran parte de lo comentado por la bancada de la oposición para luego extender brevemente y concluir los que han sido los argumentos de la Cámara de Gobierno. Desde la Baja de Gobierno se hablaba en un primer punto de información sobre que el Estado debe gestionar el sol. Pero luego lo que no ha dejado claro es por qué el Estado tiene legitimidad para gestionar el sol. El Estado tiene legitimidad para entregarle a sus ciudadanos un servicio gratuito, pero no para gestionar el sol. Gestionar el sol implicaría que el Estado es el propietario del sol. Y como muy bien se ha defendido desde la Cámara de Gobierno, no es privatizable un bien que no es escaso. El uso del sol no es un uso excluyente, por tanto carece de sentido que se privatice dicho uso. Por tanto, carece de sentido esa primera intervención por parte de la Cámara Baja de Gobierno. Pero es curioso que esta misma Cámara de oposición, pero es curioso que esta misma Cámara luego hablaba de que es el mercado quien tiene que gestionar, no se preocupe que ya lo he visto, es el mercado quien tiene que gestionar el sol, pero no decía hace un segundo que era el Estado. Es que hay tales incongruencias, hay tales fallas lógicas dentro de la oposición en general que ha sido muy complicado seguir este debate. Adelante con su punto, por favor. Muy bien, usted nos está diciendo que el Estado no tiene la potestad para mediar el sol, entonces en ese sentido el Estado tampoco tendría la potestad para mediar los otros recursos naturales que por derecho propio no se han sido asignados exclusivamente a la humanidad, sino al resto de los seres vivientes. Sin embargo, el Estado es el que controla la extracción de todos los recursos naturales. Ya lo he entendido, no es necesario que se extienda más, se lo voy a volver a explicar. El Estado no tiene legitimidad para gestionar el sol porque el sol no es un bien privatizable, no es un bien que tenga usos excluyentes. Un río sí tiene usos excluyentes, un árbol sí tiene usos excluyentes. Si usted lo está utilizando para una cosa, no se puede utilizar para otra. Y en tanto en cuanto es un bien público, es el Estado quien gestiona dicho bien público. Espero haber con ello respondido a su pregunta.
A la Cámara de Gobierno le ha preocupado en todo momento, de la oposición, perdón, le ha preocupado en todo momento el bienestar del Estado, de dónde va a sacar el dinero, de dónde lo va a dejar de sacar, cuánto dinero va a tener el Estado, cuánto dinero va a tener dejar de tener, pero es que el Gobierno de lo que tiene que dedicarse es del bienestar de sus ciudadanos, no del bienestar del propio Gobierno. Evidentemente que habrá que cobrar impuestos para otorgar un servicio gratuito, pero ese servicio gratuito es gratuito para los ciudadanos y con coste para el Estado, que es lo que parece que no se ha entendido por parte de la Cámara de la oposición, pues en numerosas ocasiones hacían referencia a que no será un servicio gratuito. Pero es que el problema es un servicio ¿para quién? Para los ciudadanos. Esa ha sido la definición que en todo momento se ha dado de los ciudadanos. Y por tanto, parece que desde la Cámara de la oposición no han sabido responder a esta situación. También me gustaría hacer referencia a esas dinámicas de mercado que iban a romper con un servicio gratuito. Es curioso porque gran parte, por no decir la práctica totalidad de los estados actuales, otorgan servicios gratuitos y al parecer eso se ha insertado sin ningún tipo de problema en las dinámicas de mercado. Me gustaría saber cómo es posible que algunas cosas sí y otras cosas no. ¿Dónde ponen ustedes el límite y en qué se basan para poner ese límite? El punto de información de Perú, por favor. No se le escucha. Tiene el micrófono apagado. Ya, hablaste de un coste para el Estado, sin embargo, este coste para el Estado no significa también un coste para la ciudadanía, pues este dinero saldría de otro sector económico que afectaría también a la ciudadanía en sí. ¿Cómo solucionarías eso, en tanto no quieres afectar a la ciudadanía nada más? Claro, por supuesto que el Estado tiene un coste para la ciudadanía, pero no la energía solar. Es el Estado lo que supone un coste para la ciudadanía, siendo la energía solar gratuita para la ciudadanía. Lo que les repito, el Estado está haciendo de intermediario. Al ciudadano le cuesta el Estado, pero no le cuesta la energía. Ahora sí, me gustaría sacar a relucir un punto ya comentado por la Cámara Baja de Gobierno y extenderlo brevemente, que es el punto del autoconsumo. Dentro de la gratuidad, de lo que se habla es de la no privatización del sol, es decir, de que la autogeneración de energía eléctrica no tenga coste, como sí sucede actualmente en muchos estados, concretamente en el que, por desgracia, en este sentido, nos encontramos en España. Y eso es un problema, una problemática que desde la oposición en general no se ha sabido atender. La gratuidad no solo implica que el Estado provea de unos servicios mínimos, sino que no me cobre por autogenerarme mi propia energía, como muy bien ha quedado resaltado en las definiciones hechas por la Cámara Baja de Gobierno. Y cerrando esta intervención, me gustaría destacar las lógicas económicas. Las lógicas económicas que no han sido desarrolladas en ningún momento de todo este debate. En ningún momento se han explicado cuáles son esas lógicas económicas. Se ha dicho que va a romperlas, que no se van a poder insertar, pero no se ha explicado por qué. No se ha explicado cuál es la lógica económica que se rompe y sobre todo no se ha explicado por qué esa lógica económica se va a romper con la gratuidad de la energía solar, pero no se rompe con la gratuidad del acceso a la sanidad. ¿O por qué no se rompe con la gratuidad del acceso a la educación? ¿O por qué no se rompe con la gratuidad de otros muchos servicios básicos, como es la energía, que el Estado provee a sus ciudadanos? Por ello, porque es un servicio básico para luchar contra la desigualdad energética, para luchar contra la pobreza energética, el Estado es responsable de otorgar de manera gratuita energía solar a todos sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al látigo de gobierno por concluir el debate de esta bancada. Pasamos entonces al látigo de oposición para concluir con el debate de la Cámara, de la bancada de oposición y el debate en general como última intervención por un tiempo no mayor a 7 minutos, cuando usted quiera. Perfecto, un saludo muy cordial para todos nuevamente. Quisiera comenzar mi discurso siendo látigo de oposición,
estableciendo una serie de puntos de choque que han sido como los por los que ha girado el debate todo el tiempo, y demostrando efectivamente a través de estos puntos de choque cómo nuestra bancada de oposición y particularmente la Cámara Baja se lleva este debate. Comencemos entonces con uno de los temas más resaltados en este debate, que han sido precisamente las dinámicas económicas, cómo operan, si las estamos obviando, si las estamos ignorando, y cómo efectivamente sí se afectan si se permite esa gratuidad. Veamos entonces todas las dinámicas económicas en las que estamos inmersos, que ya se han sido puntualizadas en muchos casos de este debate, efectivamente están mediando la producción, extracción y distribución de los recursos a los que las personas acceden. ¿Cómo se suple efectivamente esta cadena de producción y distribución? A través de una serie de impuestos. Cuando se está planeando, por ejemplo, una obra de un oleoducto, etcétera, etcétera, los impuestos en algún momento suben o bajan, según efectivamente se mantenga ese estándar de producción y de proveer servicios por parte del Estado. En esa medida, cuando los impuestos suben, es lógico que suben precisamente porque un Estado está intentando garantizar un servicio de la mejor manera, poniendo un precio estándar para suplir la producción de ese servicio. En esa medida, las dinámicas económicas sí están inmersas dentro de la producción de la energía solar. Meter la energía solar dentro de un margen de producción gratuita sería ignorar efectivamente esas dinámicas que, lejos de lo que usted han dicho, sí han quedado claras y que además son necesarias contemplar para ese proceso productivo, porque además con un aumento mínimo de los impuestos que garantizaría efectivamente la producción y la distribución de ese servicio, se generarían mayores beneficios económicos y para la ciudadanía. Eso por un lado. Hemos demostrado efectivamente cómo sí la oposición ha tratado las dinámicas económicas, cómo han quedado claras, cómo se afectan con la producción de la energía solar gratuita y cómo efectivamente generar energía solar a partir de un costo generaría mayores beneficios. Ahora, se nos ha planteado también un asunto bien problemático, y es la falta de preocupación que tiene este Estado en el que estamos operando por parte de la ciudadanía. Sin embargo, si nosotros como Estado estamos pensando efectivamente traer un nuevo servicio de una energía más amigable con el medio ambiente, con unos costos de producción y de distribución mucho menores, es precisamente porque este Estado se está preocupando por los recursos naturales que tiene para proveer a la ciudadanía, por los precios y la mayor cantidad de oferta de recursos que le puede brindar a la ciudadanía, y para que efectivamente sean los ciudadanos quienes accedan a mejores recursos y más baratos, y con eso también garantizamos la equidad en la repartición de los recursos, porque efectivamente los servicios como la educación y como la salud y todo son gratis, porque el Estado les pone un precio estándar que cuando el ciudadano los paga está garantizando que todos accedan en muchos casos a esos servicios. Así que si el Estado, preocupado por la calidad de los servicios que trae la energía solar, es el Estado quien debe garantizarse de poner cuotas obviamente equitativas para garantizar esa equidad y una mayor calidad en los servicios que está ofreciendo a la ciudadanía. Sin embargo, por ejemplo, si muchas personas no quieren acceder al servicio de energía solar, como hay hogares en los que no se accede a servicios de gas en las pipetas para la cocina, o como hay personas que no tienen servicios de gas natural para los carros, pues efectivamente el impuesto no se paga. Se pagaría para las personas que quieren acceder a ese servicio, y que efectivamente sería un beneficio para ellos porque sería mucho más barato y más equitativo para el resto de las personas, sin descuidar la otra producción de la energía, que eso sí, de otros tipos de energías como la eléctrica, la eólica y la hidroeléctrica, que efectivamente generarían un desfalco económico en el Estado. Así que hemos evidenciado precisamente cómo esa preocupación por la ciudadanía sí se suple de una manera provechosa gracias a ponerle impuesto y a cobrar este servicio de energía solar. Ahora, hemos evidenciado precisamente que la autogeneración de la que se nos ha hablado en un último punto es un asunto que realmente, si bien vale la pena considerar, no es efectivamente para este debate, porque en este debate estamos pensando precisamente en cómo garantizar la distribución de la energía solar para todas las personas, no que todas las personas deban autogenerar su propia energía. En esa medida, lo que nos atañe aquí es precisamente ¿por qué darle o no la gratuidad a un servicio como la energía solar? De manera que aterricemos entonces un poquito más en este debate para efectivamente analizar la pertinencia de lo que estamos poniendo sobre la mesa. ¿Y qué hemos puesto nosotros sobre la mesa como oposición? Hemos puesto efectivamente unos problemas muy puntuales, tanto en este país en el que estamos operando, como en el resto del mundo, que está inserto en unas dinámicas económicas que, como ya he dicho anteriormente, han quedado lo suficientemente claras y han demostrado cómo efectivamente poner un impuesto y cobrar el servicio de la energía solar es tanto provechoso para las dinámicas económicas y sociales del Estado como para la
calidad y el número de servicios a los que pueden acceder los ciudadanos dentro de un Estado que sería mucho más equitativo, con mayor oferta y más barata de otros recursos. En esta medida hemos evidenciado precisamente cómo toda la exposición de la bancada de oposición ha sido la más fuerte y debería llevarse el voto del jurado. Quisiera conceder el punto de Valencia, por favor. Sí, bueno, con el punto de hace 2 minutos, ¿qué legitimidad tiene el Estado para gestionar en exclusividad el sol? Porque no ha quedado evidenciado por su parte en ningún momento. Muy bien, ante ese asunto de la legitimidad que usted nos ha planteado, cuando se le hizo ese punto de información sobre los otros recursos naturales, nosotros le dijimos que el Estado tampoco debería autoimponerse la legitimidad para garantizar, digamos, la extracción de recursos hídricos, de recursos forestales y de recursos alimenticios, por más de que tengan un uso específico. Es decir, nosotros no le podemos dar más de miles de usos al sol simplemente porque lo tenemos ahí presente, de la misma forma como a los ríos se les debe dar cierto tratamiento específico. Estamos hablando del sol en tanto generador de energía, o sea, generador de recursos, y por tanto, como generador de recursos, el Estado, con esa generación de la energía, sí tiene la legitimidad de regular por lo menos el costo que se le va a dar a esa energía. Es que aquí no estamos hablando ni de comprar un sol, ni de comprar un río, ni de comprar tantas hectáreas de bosque. Estamos hablando de la extracción y producción de una serie de recursos que efectivamente sí están regulados por el Estado, y precisamente no estamos hablando de una adquisición total, sino de una regulación. Precisamente por eso se mantienen, legislaciones sobre las áreas naturales protegidas, sobre la extracción de recursos de una forma amigable para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y la energía solar entra dentro de esas legislaciones precisamente porque está inserta dentro de las dinámicas económicas que el Estado debe tener en cuenta para operar. En esa medida hemos visto cómo el Estado, efectivamente, en tanto extractor y distribuidor de una serie de productos, sí tiene la legitimidad, no para legislar ni para apropiarse del sol. Ha culminado los 15 minutos extra para culminación del discurso. Bien, damos gracias a todos los equipos participantes y a todos los oradores. En este momento, ambos jueces vamos a apagar el micrófono y vamos a conversar para darles la retroalimentación sobre el debate. Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Vale.